estudiaron la bolilla genérica de procedimiento, ahí ustedes van a distinguir la obligatoriedad de la perentoriedad y la prorrogabilidad o improrrogabilidad de los plazos. Yo no me voy a detener más en esto porque considero de que esto ustedes ya lo han estudiado, pero como para mí es necesario que ustedes lo refresquen por los conceptos que vamos a analizar, cuando nosotros hablamos de la obligatoriedad, nos estamos haciendo referencia que la obligatoriedad, el deber de cumplir los plazos del procedimiento y por ende la facultad de exigir su cumplimiento en sede administrativa. Es decir, la obligatoriedad de los plazos en el procedimiento administrativo, es decir, del cumplimiento de los plazos, es una obligación que emerge tan de la norma y que obliga tanto al administrado como al órgano administrativo. Los plazos en el procedimiento administrativo son obligatorios. Pero acá yo les puse otro concepto, que es el concepto de la perentoriedad, y que está asociado fundamentalmente al tema que nosotros estamos hablando. ¿Por qué? La perentoriedad es el decaimiento del derecho que ha dejado de usarse. Es decir, cuando hay un plazo establecido por la norma, por ejemplo, de 10 días, para, en este caso que estamos nosotros analizando, la interposición del recurso administrativo, y el particular no interpone el recurso administrativo en ese plazo, se establece el decaimiento de ese derecho y la pérdida del derecho a interponer el recurso. Este es un tratamiento particularizado que tiene el recurso en respecto a sus plazos. ¿Por qué? Porque todos los plazos del procedimiento administrativo son obligatorios. Y todos los plazos en el procedimiento administrativo pueden llegar a prorrogarse en la medida en que las partes, el particular, le solicite al órgano y el órgano, siempre que sea antes del vencimiento y que no afecte a terceros, puede dar una prórroga del plazo. Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo estoy diciendo que si el ordenamiento jurídico, la ley de procedimientos administrativos de la provincia, establece, por ejemplo, un plazo de 10 días para la presentación, por ejemplo, de alguna documentación, o que el órgano le requiere, por ejemplo, al particular, el particular, por ejemplo, supongamos que esa documentación el particular no la puede tener a mano y que necesita, por ejemplo, solicitarla a otra provincia, entonces puede, en la medida de que no afecte a un tercero y antes del vencimiento, pedir la prórroga y decir, bueno, prorrógueme el plazo a efectos de por tal y tal circunstancia, el órgano prorrogará el plazo. No obstante, esta solicitud de prórroga de los plazos, es decir, solicitarle al órgano que se le dé más tiempo para el cumplimiento del acto, para la presentación de la documentación, etc. En el caso de los recursos administrativos, eso no es factible. Y no es factible porque los plazos en el procedimiento administrativo son perentorios. Los plazos en el procedimiento administrativo tienen la particularidad de que no pueden ser prorrogados y que si yo no ejerzo mi derecho de interponer el recurso en el plazo que el ordenamiento jurídico ha determinado, se decae el derecho cae, es decir, que no lo puedo presentar con posterioridad, es el derecho a interponer el recurso cae. Por eso se dice que los plazos son perentorios. Y ustedes van a encontrar que muchas veces cuando lean, si leen distintos autores, a veces ellos hacen referencia a que los plazos de los recursos son fatales, haciendo referencia a que si en la ley, el ordenamiento decía que había que interponer determinado recurso en un término de 10 días,
debe interponerse en el término de los 10 días. No podrá el particular solicitar una prórroga de ese plazo porque el tratamiento que hace la norma respecto a los plazos para los recursos es particularizado y establece la perentoriedad de los plazos. Vale decir que acá yo les traje algunos aspectos para que tengan en cuenta que si los plazos administrativos se cuentan en días hábiles administrativos y que se computan a partir del día siguiente de la notificación, ¿por qué es importante tener presente esto? Porque ustedes saben, como lo dijimos en la unidad 5, 6, que un acto administrativo comienza a producir efectos a partir del momento de la notificación del acto. Es decir, que a partir del momento en que se produce la notificación del acto, el particular, comienza a computársele para el particular el plazo para impugnar. Se comienza a computar el plazo para la interposición de los recursos. Por eso, cuando yo acá les hago mención, ¿por qué les traigo esta diapositiva? Para que ustedes tengan claro que los plazos administrativos se cuentan por días hábiles administrativos y que se computan a partir del día siguiente de la notificación. Es decir, que si, por ejemplo, hoy, que es día lunes, 8 de marzo, a mí se me notifica del acto administrativo, hoy se me notifica, el plazo se debe, los 10 días, por ejemplo, que yo tengo para impugnar, controvertir, cuestionar, discutir ese acto y recurrirlo, impugnarlo, se empieza a contar a partir del día de mañana y debo contar 10 días hábiles, computándose asimismo también las 2 primeras horas del día subsiguiente al vencimiento, que es como el plazo de gracia que se denomina. Ahora bien, los plazos administrativos obligan por igual a los agentes y a los interesados. Los plazos son prorrogables, miren acá, los plazos son prorrogables siempre que no perjudiquen a terceros y con una solicitud previa al vencimiento, y no son prorrogables los plazos para interposición de los recursos. ¿Por qué? Porque la regla viene a ser la prorrogabilidad, es decir, todos los plazos se pueden prorrogar. Ahora, hay unos plazos que no se van a prorrogar, hay unos plazos que no se van a prorrogar bajo ningún punto de vista, que es la interposición, los plazos que se determinan en la ley para la interposición del recurso. Porque interpuesto el recurso, sin interponerse el recurso, vencido el plazo, se produce la pérdida del derecho porque el plazo es perentorio. Es decir, que si el ordenamiento jurídico establece que tengo 10 días para interponer el recurso, son 10 días. No puedo pedir al órgano 10 días más, un mes más, no, 10 días. Y si en ese término, en ese plazo de los 10 días, no interpongo el recurso, se produce la pérdida del derecho, precisamente el decaimiento del derecho, precisamente porque los plazos para interponer recursos son perentorios. Plazo y recurso administrativo. En materia de recurso administrativo, los plazos son perentorios. ¿Qué significa eso? Que un plazo perentorio significa que sin requerirse pedido de parte o declaración de la administración, por el solo transcurso del tiempo se produce la pérdida del derecho o la pérdida de la facultad que ha dejado de usarse. No obstante, y acá solamente se los dejo enunciado, existe una figura dentro del derecho que tiene que ver con presentaciones que se han formulado por los particulares una vez que han perdido el derecho de presentar el recurso, que se denomina denuncia de ilegitimidad y que lo vamos a ver al último, porque no quiero que se confunda. Pero será importante tener presente que el artículo 166 de la ley, que viene a hablar
que la única excepción va a ser para interponer recursos administrativos los que una vez vencidos hacen perder el derecho. Y miren lo que dice el artículo 156. Ello no obstará que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el superior, salvo que éste resolviera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho. Miren, yo sé que en este momento ustedes deben decir, pero nosotros no estamos hablando de los recursos, sí, pero nosotros no hemos hablado de denuncia administrativa al principio de la unidad, sí. Y ahora la profesora nos trae esto del artículo 150. Curso, no tiene tampoco obligación de darle curso. Distinta a esa denuncia era el recurso administrativo, que como ya lo vimos, era un medio de impugnación que presupone la existencia de un acto administrativo que vulnera, que afecta el derecho subjetivo o el interés legítimo del particular y que por lo tanto lo presenta, lo impugna, lo controvierte en un recurso administrativo. Y por otro lado está la denuncia de ilegitimidad. ¿Por qué yo les pongo así? Les pongo distinguir, porque cuando rinden examen y nosotros comenzamos a preguntar, no han estudiado la denuncia de ilegitimidad o no han estudiado la denuncia, porque cuando ven denuncia consideran que es como que el programa repetido. Y en realidad son conceptos distintos, diferenciados, que ustedes tienen que tener presente y que tienen que distinguir. Por eso es que yo les pongo cuidado, una cosa es el recurso, la otra es la denuncia, siempre la denuncia administrativa, y otra cosa es la denuncia de ilegitimidad. La denuncia de ilegitimidad la vamos a estudiar la vamos a estudiar al final, para que ustedes no se confundan, pero se los dejo plantear. Recursos administrativos, Ley de Procedimientos Administrativos de la provincia de Salta. ¿Qué les aconsejo yo hacer con el estudio de los recursos en particular? Hagan un cuadrito en donde ustedes tienen que establecer claramente, porque la ley se los va a dar. Nosotros no pedimos ningún artículo de memoria, no se les va a pedir en el examen que ustedes nos digan de memoria el artículo, pero lo que sí vamos a pedir es que haya una precisión respecto de los distintos recursos, porque tienen características particulares y tienen que saber ante qué órgano se presentan, cuál es el órgano que lo va a resolver, cuál es el plazo que establece la norma para interponer el recurso, cuál es el plazo que establece la norma para que el órgano lo resuelva, y ver qué tipo de acto se puede impugnar con ese específico recurso. Y algo que siempre trae mucha problemática en los exámenes es el alcance del contralor por el órgano. Es decir, nosotros ya anteriormente, yo les dije, la interposición de recursos administrativos está dada o tiene su fundamento en el control de los actos de los órganos administrativos. Y que en la administración centralizada, implica un órgano de los órganos superiores respecto del órgano inferior, con un contralor de alcance amplio, porque va a controlar la legalidad, es decir, la legitimidad del acto, y también el mérito del acto, es decir, la oportunidad, si hay una proporcionalidad, si hay una coherencia en el acto.
En cambio, si yo estoy en presencia de los entes descentralizados, la vía recursiva va a establecer ciertos tipos de recursos particularizados en donde la amplitud del contralor es también particular, precisamente porque estamos en presencia de entes descentralizados que, como ustedes saben, tienen una autonomía normativa, tienen autonomía presupuestaria, se dictan sus propias normas. Por lo tanto, acá va a tener su particularidad. Entonces es importante distinguir los recursos y poder comprenderlos a cada uno de ellos. Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia, Ley 5.348 con sus modificaciones. Recurso de reconsideración. Miren, el recurso de reconsideración, su mismo nombre lo dice. El recurso de reconsideración está regulado en la ley de la provincia, en el artículo 177, y también es denominado recurso de revocatoria, lo pueden encontrar. El recurso de reconsideración o el recurso de revocatoria es el recurso que tiene por objetivo que procede contra las declaraciones administrativas que reúnen los requisitos del artículo 172. ¿Qué significa el recurso de reconsideración? El recurso de reconsideración es el recurso que el particular va a interponer contra el acto administrativo y lo va a presentar ante el mismo órgano que dictó el acto. ¿Para qué? Para que lo reconsidere. El propio nombre les está dando la pauta de que el recurso de reconsideración es el recurso, el remedio procedimental que la norma pone a disposición del administrado para que se impugne el acto y se lo presente a esta impugnación, a este cuestionamiento del acto, ante el mismo órgano que dictó el acto. ¿Para qué? Para que el órgano reconsidere, para que el órgano vuelva a mirar su acto y analizar aquellos aspectos que el particular le está mencionando. ¿Por qué? Porque el particular, al momento de interponer el recurso, le va a hacer saber al órgano que a su entender, a su criterio, el órgano está viciado en el elemento competencia, en el elemento objeto, que está viciado, que tiene un vicio grosero, que tiene un vicio muy leve, quizás necesita saneamiento, y es por eso que el órgano que emitió el acto en este recurso de reconsideración vuelve a analizar el acto que ya ha dictado y lo vuelve a analizar. ¿En qué término? Miren, dice el artículo 172, ¿por qué los llevo al artículo 172? Porque dice, el recurso de revocatoria o reconsideración procederá con declaraciones administrativas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 172. La ley de procedimiento de Salta, en el artículo 172, hace referencia, hay todo un capítulo que ustedes tienen que ver desde el artículo, sí, desde el artículo 172 en adelante, miro para allá porque tengo abierta la computadora, la ley para poder leerle los artículos. El artículo 172 ya empieza el capítulo relacionado a los recursos administrativos. Y dice, toda declaración administrativa que produce efectos jurídicos individuales e inmediatos. Ahí ya les he estado diciendo que una declaración administrativa que produce efectos jurídicos directos e inmediatos es un acto administrativo. Dice, y sigue diciendo, sea definitiva o de mero trámite. ¿Por qué dice definitiva o de mero trámite? Porque puede llegar a acontecer de que existan cierto tipo de providencias o providencias o pronunciamientos que tenga el órgano administrativo que no tengan el carácter de definitivo, es decir, que resuelvan el fondo del planteo, pero que esas providencias le traigan aparejada una vulneración o una afectación del derecho al particular, sobre todo en la continuidad del trámite o el obtener que el órgano se expida,
Y entonces por eso es que se hace alusión a estas, se pone como materia también factible de ser al trámite unilateral o bilateral, dice, es impugnables de los recursos que se arreglan en este capítulo, tanto para defender el derecho adquirido como para la defensa del interés legítimo, que eran las dos situaciones que les comentaba anteriormente. El recurso de reconciliación, miren, el artículo interesante, que no lo estoy para no poner tanto, es el artículo 134 de la ley, le hace referencia a la formalidad de cumplir los recursos. Y acá tengo necesariamente que llevar al principio del informe del Estado. Recuerden ustedes que había un principio del proyecto administrativo que tiene que ver con el tratamiento que también de la ley respecto del cumplimiento de ciertas formalidades no esenciales por el administrado y como a través del informalismo del administrado dispensado estos incumplimientos y todas esas fueron y vuelven a los principios del informalismo. Hace referencia a que situaciones que, por ejemplo, se da de México en esa entrada cerrada por no dar esa que había que medir. Entonces nos decía que el populismo el orden que se y ahí incluso lo conté. Tal vez un mucho que va a intentar no dejar que sea especialista de organismo en el momento es popular y tercer recurso que ponía ese curso un nombre equivocado. Por ejemplo, si tenía que presentar un recurso de reconsideración y el particular escribe, interpongo recurso de apelación, por ejemplo, que ese error que puede tener el particular al momento de escribir y de presentar el recurso, tiene que ser salvado por el órgano administrativo, el cual lo debe recalificar en el recurso que corresponde y le debe dar el correspondiente tratamiento. Y también ustedes allí van a encontrar todos estos ejemplos que yo les estoy dando del principio del informalismo a favor del administrado, están en la ley, están específicamente planteados en la ley al momento en que ustedes estudien los principios, ¿no? Hace alusión a aquel que cuando el particular esbozara su defensa, en su defensa, o tratara de, a lo mejor el particular no tiene la terminología exacta que puede tener un profesional, pero en la medida en que el particular deje expuesto su intención, su voluntad de impugnar el acto, por el principio del formalismo a favor del administrado, debe ser considerado como una impugnación y debe ser tratado como el recurso que correspondiere, porque el formalismo del administrado, el principio, perdón, del informalismo a favor del administrado, trata de coadyuvar a que el administrado pueda ejercer su derecho de defensa, pueda cuestionar y pueda controvertir en la decisión administrativa. Entonces, miren qué importante que es el principio del informalismo a favor del administrado, que ustedes lo vinculen a eso con esto que nosotros estamos estudiando ahora. Porque si ustedes analizan el artículo 174 de la ley, les dice, los recursos deberán ser fundados por escrito, observándose las formalidades del título 5. Cuando el recurso sea interpuesto telegráficamente, bastará la mención del expediente y la fecha de resolución recurrida, la expresión de la voluntad contraria al acto objeto del recurso, y en ese caso, cuando fuera interpuesto por telegrama, la fundamentación deberá hacerse dentro del plazo establecido para cada recurso o a más tardar dentro de los 2 días siguientes de la fecha de emisión del telegrama cuando aquella hubiera vencido. Es importante tener presente, por lo tanto, relacionar los conceptos de una bolilla con la de otra, porque en definitiva, en la práctica, todos esos aspectos ustedes van a tener que tenerlos en cuenta, sobre todo cuando sean profesionales que tengan que asesorar a sus clientes o a la empresa en la que ustedes estén trabajando y poder decirle cómo se puede presentar o que ustedes recuerden que la actividad en el procedimiento administrativo no tienen que estar asistidos por un profesional. Lo puede hacer el particular por sí mismo. Entonces, este principio del informalismo
va de la mano con esto, porque el administrado va a exteriorizar su voluntad de impugnar el acto con sus propias palabras. A lo mejor el administrado no tiene todo el conocimiento, el léxico de alguien que ha ido a la universidad o de ustedes que son estudiantes o de un profesional del derecho o un profesional de las ciencias económicas, ¿me entienden? Bueno, recurso de reconsideración. Miren, el recurso de reconsideración, es decir, aquel recurso que se debe interponer respecto de un acto ante el mismo órgano que emitió el acto, debe interponerse dentro de los 10 días desde la notificación del acto. Se debe presentar ante el órgano del cual emanó la decisión que se impugna. Y el plazo de resolución por parte del órgano es de 10 días de encontrarse el expediente en estado. ¿Qué significa que el expediente se encuentra en estado? Significa, ustedes han visto de que ustedes han visto que el procedimiento administrativo conlleva, como ya lo hemos dicho, una sucesividad de tareas, de actos, de hechos y de tareas materiales por parte de los órganos que hacen que la tramitación del expediente, en este caso, dígase, tiene que estar a 10 días que se computan a partir del momento que el expediente se encuentra en estado. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque es muy probable que necesariamente cuando el dictamen tenga que cuando el recurso esté destinado a impugnar un acto, se va a requerir dictamen legal, y el dictamen legal trae aparejado la intervención, la remisión de los expedientes a otro órgano, es decir, que cuando el expediente, cuando todos los órganos, los circuitos administrativos establece se hayan expedido como para cumplir con todos los requisitos que la ley propia establece, porque nosotros recordemos que cuando se hace referencia al cumplimiento del requisito procedimiento, se establece que en todos aquellos casos en donde estuvieran involucrados contrataciones, derechos afectados, contrataciones públicas o derechos subjetivos de los particulares o cuestiones de carácter económica y presupuestarias, el procedimiento exige que se incorpore el dictamen jurídico y que se exige también los informes de los órganos contables de obligatoria intervención según cada tipo de órgano en el que estemos analizando, con lo cual se debe dar cumplimiento a todas estas exigencias de la norma. Entonces, por eso hace referencia a ello. Si la declaración impugnada, y aquí nosotros ya nos vamos adentrando a otros conceptos que son necesarios tener presentes. Si la declaración impugnada emanara del gobernador de la provincia, o en su caso de la autoridad superior del organismo o entidad de que se trate, la decisión que recaiga en el recurso de revocatoria será definitiva y causará estado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede darse la situación de que el órgano, que no estemos en presencia, que el acto administrativo que yo tenga que impugnar, que se quiera controvertir, no sea de un órgano que en la línea jerárquica de la administración centralizada se encuentre, que tenga un superior y un inferior, una secretaría, una dirección, sino que sea el propio acto del gobernador. En este caso, la autoridad superior del organismo de qué se trata, en este caso, la autoridad superior de la administración centralizada es el señor gobernador, o si estamos en presencia de otro organismo, puede ser que por la normativa, por eso es que es necesario que en esto, y esto es un consejo que yo les doy como docente, cada vez que ustedes se encuentren con un acto administrativo notificado, lo primero que se debe hacer es determinar el régimen jurídico que es de aplicación a ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque muy probablemente el régimen normativo va a establecer cuáles son los órganos administrativos que en la escala jerárquica superior van a
tener la decisión última en el ejercicio de la vía recursiva. Entonces es importante tener presente, en el caso de la administración centralizada, es el Poder Ejecutivo Provincial, y en el caso de otros órganos que no sean de la administración, vamos a tener que es la autoridad superior del organismo. Pero miren ustedes, nosotros estamos hablando de los recursos de reconsideración. Es decir, que cuando yo tengo un acto de ese órgano jerárquicamente superior y yo interpongo el recurso de reconsideración, la decisión que resuelva el recurso, ya sea por sí o por no, ya sea que sí o por no, ya es la decisión definitiva respecto de la cual no hay otro recurso y ya está en estado de judicialidad, es decir, que ya está en estado de ser llevado a la justicia para el control del Poder Judicial eventualmente. Por eso es que acá, en este artículo 178, dice que si la declaración impugnada emana del gobernador o de la autoridad superior del organismo o entidad de que se trate, la decisión que recaiga en el recurso, es decir, la resolución del recurso de reconsideración, será definitiva y causará estado. ¿Qué quiere decir? Que ya resuelve el planteo, será definitiva, una resolución es definitiva cuando resuelve la cuestión de fondo que se ha planteado, y causatoria de estado significa que ya está, es causatoria de estado de ser llevada a sede judicial, porque ya no hay posibilidad de interponer otro recurso administrativo dentro de la estructura jerárquica, orgánica de esa administración. Dice, el recurso de reconsideración, de conformidad con el artículo 177 y 178, la interposición del recurso de reconsideración en el ámbito provincial es, y miren, yo no, ahora me estoy dando cuenta de lo grande que les puse a las letras, pero es para que no se olviden, es obligatoria y necesaria para impugnar, para cumplir la vía administrativa previa. ¿Por qué? Porque acá ustedes van a tener que, cuando yo estoy teniendo presente el recurso de reconsideración en el régimen provincial, es de carácter obligatorio. Y esto es pregunta de examen, chicos. ¿Por qué les digo que es de carácter obligatorio y que tomen vista? Porque precisamente distinto es en la nación, en donde el recurso de reconsideración es optativo. Entonces, es importante tener en cuenta que en el ámbito provincial el recurso de reconsideración es obligatorio. Y es de tal importancia la interposición de este recurso que si yo tenía que interponer el recurso de reconsideración y omití impugnar el acto en el plazo que determina la ley, produce la caducidad o trae como consecuencia la caducidad de la acción procesal. Nosotros estamos en presencia, y ahora sí, ya como que los voy adentrando un poco ya en el tema de la próxima clase, que cuando nosotros estamos hablando de la interposición de los recursos y la interposición de los distintos recursos que va a prever el ordenamiento jurídico, estamos hablando del agotamiento de la instancia administrativa previa. ¿Y qué es el agotamiento de la instancia administrativa previa? El agotamiento de la instancia administrativa previa tiene que ver con la interposición, como el nombre lo dice, agotamiento, agotar, es decir, cumplir con la presentación de los recursos administrativos que el ordenamiento jurídico establece con carácter de obligatoriedad para poder llegar a que la decisión esté en estado de, si de mantenerse el acto, porque los órganos al momento de ir resolviendo los recursos han considerado de que el acto es legítimo, de que el acto
es viable, de que el acto es legítimo y de que por lo tanto no se puede proceder a su revocación o a su extinción o a su modificación, es necesario agotar la instancia administrativa previo a llevar ese acto al control del Poder Judicial. Es decir, ya me estoy saliendo yo de la sede administrativa y del ejercicio de la función administrativa para llevarlo a otro poder del Estado, en donde, como ustedes recuerdan, y hablábamos de la función judicial, en donde decíamos qué hacía la función judicial, que era la función judicial desde el aspecto o desde el punto de vista material, era la resolución de conflictos, de controversias con fuerza de verdad legal. Bueno, puede acontecer que si un particular interpone el recurso de reconsideración y el órgano considera que no corresponde derogar el acto, revocar el acto, sino que lo mantiene al acto, porque lo considera legítimo, el ordenamiento jurídico le otorga, le da, establece que para el particular puede interponer otros recursos, el recurso jerárquico. Y si vuelve el órgano jerárquico a determinar que ese acto es legítimo, que ese acto no puede ser revocado porque considera que ha sido correctamente dictado por el órgano administrativo, se podrán replicar la interposición de los recursos en la vía jerárquica hasta llegar a la autoridad jerárquica superior del organismo o el gobernador en su caso, el Poder Ejecutivo provincial, y obtener de esa manera el acto que ya es el último, el acto que ya pone fin a la instancia administrativa previa, y que una vez que ya se pone fin, porque ya no existe otro recurso en algún momento, la interposición de los recursos va a llegar a su fin, ya no van a haber más recursos administrativos previstos, entonces allí el particular podrá acceder a sede judicial y podrá plantear una acción en donde lo que le requiere al órgano judicial, pero ya no estamos en sede administrativa, ya estamos en el ámbito de sede judicial, le podrá requerir hacer el planteo de nulidad del acto administrativo en sede judicial, pero así ante un órgano imparcial e imparcial como es el órgano judicial, como es el juez, en este caso en lo contencioso administrativo. Por eso es que ustedes en la bolilla de procedimiento, en la primera bolilla de procedimiento, así como en esta bolilla que hemos visto, tienen que distinguir recursos, reclamaciones y denuncias, en la otra bolilla, en la anterior, ustedes tienen que distinguir procedimiento de proceso, porque el procedimiento se va a dar en el ámbito de la función administrativa. El procedimiento administrativo es llevado, impulsado por los órganos administrativos en el ejercicio de la función administrativa, ya sea para lograr la formación de la voluntad del acto, o ya sea porque estamos en un procedimiento impugnaticio, como es cuando el administrado interpone un recurso, estamos en presencia de un procedimiento impugnaticio. ¿Por qué? Porque el administrado está impugnando, el administrado está recurriendo. Y el órgano administrativo, hay dos opciones. La opción es o hace lugar al recurso, con lo cual revocará el acto por ilegitimidad, por los vicios, o saneará el acto, o saneará el acto, porque a lo mejor el vicio no es grosero o grave, o bien no hace lugar al recurso porque el órgano ha vuelto a analizar, a mirar, ha vuelto a reconsiderar su acto, porque estamos acá en la reconsideración, y ha vuelto a analizar con el acto, teniendo en cuenta los planteos que ha hecho el impugnante,
el recurrente, yo les digo impugnante, recurrente. ¿Por qué? Porque esta es la terminología con la cual ustedes se van a encontrar eventualmente. Entonces, si ustedes en el parcial se encuentran que dice el impugnante, es aquel que está impugnando un acto administrativo. Cuando se hace referencia al recurrente, es aquel administrado que se encuentra presentando un recurso a través de reconsideración, jerárquico, etcétera, a través del cual está reclamando, no reclamando, está controvirtiendo, está discutiendo, está pidiendo que el órgano administrativo revoque, extinga, modifique, sustituye el acto. Entonces, es importante tener eso presente. Ahora ya hablamos del recurso de reconsideración. Entonces ahora vamos a hablar del recurso jerárquico. ¿Qué pasa cuando yo soy el particular? Interpuse el recurso de reconsideración ante el mismo órgano que emitió el acto y el órgano no me hace lugar al recurso, sino que se expide diciendo no hacer lugar al recurso, porque considera y me da una respuesta fundada, como deben ser, como nosotros hemos visto, ¿qué hace? ¿Cómo se expide el órgano administrativo para resolver un recurso? Emitiendo un acto administrativo en donde el contenido del acto, el objeto del acto es el resolver el recurso, por sí o por no, o concediendo o denegando. Si se me ha denegado el recurso, el ordenamiento jurídico prevé que para que si yo eventualmente quisiera que se me controle ese acto en la justicia, tengo que agotar la instancia administrativa. Y para agotar la instancia administrativa, el ordenamiento jurídico dice que luego de la interposición del recurso de reconsideración, tengo que interponer un recurso jerárquico. ¿Qué es el recurso jerárquico? El artículo 179 dice: el recurso jerárquico procede contra las decisiones definitivas o que resuelvan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto. Es decir, ese acto administrativo que yo les decía que el órgano que emitió el acto emite y que me deniega el recurso de reconsideración, respecto de ese acto yo tengo que interponer un recurso. La ley prevé un recurso jerárquico. Como su nombre lo indica, ¿ante qué órgano lo voy a interponer? Ante el órgano jerárquico, inmediatamente jerárquico, superior, respecto del que me emitió el acto, que fue el mismo órgano que resolvió el recurso de reconsideración. Y este recurso jerárquico se caracteriza porque para su interposición, a más de los requisitos previstos del artículo 175, que dice que tiene que estar, bueno, las formalidades, hace referencia a las formalidades del escrito, es requisito previo haber interpuesto el de revocatoria o reconsideración y que éste haya sido denegado o rechazado, cualquiera sea el grado jerárquico del autor. Es decir, que yo interpongo el recurso de reconsideración. Es obligatorio, o sea que el primer es obligatorio en el ámbito provincial. Pregunta de examen: ¿el recurso de reconsideración en el ámbito provincial es obligatorio o es optativo? Respuesta: es obligatorio. Es obligatorio. Chicos, esta es pregunta de examen. Siempre se hace y siempre se confunden. Por eso es que hoy vamos a estudiar la provincia, van a descansar el martes y el miércoles vamos a estudiar la vía recursiva en la nación, porque la vía recursiva en la nación tiene ciertas particularidades que tenemos que ponerle atención. Entonces, no puedo interponer un recurso jerárquico en el ámbito provincial sin haber presentado previamente el recurso de revocatoria y que este recurso de revocatoria haya sido denegado o rechazado.
Entonces, por eso es que ustedes dirán, la profesora, ¿cómo le gustan los colores? Me gustan los colores, pero porque yo les pongo con rojo, donde tienen que mirar en el artículo dónde está lo más importante. Entonces, para la interposición del recurso jerárquico, es indispensable haber interpuesto el de revocatoria. ¿Por qué? Porque el de revocatoria o el de reconsideración, para que no se confundan, si ustedes quieren llamarlo así, es obligatoria. Es obligatorio y este recurso de reconsideración tiene que haber sido denegado o rechazado. Miren, tal es así que dice el recurso jerárquico, dice el artículo 180, el recurso jerárquico debe interponerse ante el órgano inmediatamente superior. Por eso se llama jerárquico. Jerárquico dice que tiene que ser el órgano superior al autor del acto recurrido, impugnado, cuestionado, según el orden jerárquico. En el plazo de 10 días contado desde el siguiente, y miren qué importante que es la denegatoria de la reconsideración, porque a mí se me va a disparar el plazo, le digo yo, inicia el plazo del recurso jerárquico para interponerlo. Ojo, plazo perentorio, cuidado, plazo que tengo que cumplir porque si no se produce el decaimiento de mi derecho, en el plazo de 10 días contados desde la notificación de la denegatoria o rechazo de la reconsideración o revocatoria o del vencimiento para resolver esta. Se llama tener presente. Si sustanciado el recurso recurrente no considera satisfecho el derecho subjetivo o interés legítimo que alegue el lesionado, puede reproducirlo por vía de apelación. ¿Qué significa esto? Que yo interpongo la vía recursiva en la provincia de Salta, está estructurado de la siguiente manera. Tengo que interponer un primer recurso de carácter obligatorio, que es el recurso de reconsideración. Luego, denegado el recurso de reconsideración, tengo que interponer el recurso jerárquico, es decir, ante el órgano jerárquicamente superior respecto del órgano que emitió el acto que estoy impugnando. Y si el órgano jerárquicamente superior me deniega el recurso jerárquico, el artículo 182 permite que se replique, es decir, que se repita la interposición del recurso en los distintos grados de la línea jerárquica hasta llegar al órgano que ya es el órgano que tiene la última decisión. Y acá les asocio este artículo a lo importante que es estudiar la unidad 3 de organización administrativa. Porque es fundamental que ustedes, que van a ser profesionales, cuando sean profesionales, cuando trabajen en una empresa o tengan sus empresas o tengan que asesorar a sus clientes o tengan que trabajar en algún establecimiento en donde ustedes tomen conocimiento de estos aspectos, van a tener que conocer que luego del recurso jerárquico se puede replicar, les digo yo, que es repetir, ascendiendo en la vía jerárquica. Por eso que nosotros estudiamos el principio de jerarquía en la unidad 3, hasta llegar al órgano que emite la última decisión, porque va a haber un órgano que va a ser ya la última palabra. Va a haber un momento en que ya va a terminar dentro de la estructura jerárquica del organismo del que nosotros en el que estemos recurriendo, va a haber un órgano que ya va a ser el último. Y entonces es importante porque dice, si el recurrente considera que no está satisfecho el derecho subjetivo, lo puede reproducir por vía de apelación, dice reproducirlo por vía de apelación, ¿ante quién? Ante el superior jerárquico inmediato del órgano ante el cual instauró el primero, y recorrer así sucesivamente los grados de la línea jerárquica,
Ahí está, miren, reproducirlo por vía de apelación ante el superior jerárquico inmediato del órgano, ante el cual instauró el primero, y recorrer así sucesivamente todos los grados de la línea jerárquica hasta llegar al gobernador de la provincia, o en su caso ante la autoridad superior del organismo. Esto, chicos, está en lo que yo les estoy diciendo, no es ni más ni menos que lo que está escrito acá, son los textos de los artículos. Por eso es que yo les digo que como consejo fundamental para estudiar esta unidad, es fundamental que ustedes estudien la ley. No se puede suplir en estas unidades, ni en ninguna obviamente, pero en estas unidades no podemos suplir, no podemos decir algo distinto que dice la ley. Dice el artículo 182, yo se lo leo, dice: si sustanciado el recurso, el recurrente no considera satisfecho el derecho subjetivo o interés legítimo que alega lesionado, puede reproducirlo por vía de apelación ante el superior jerárquico inmediato del órgano ante el cual instauró el primero, y recorrer así sucesivamente todos los grados de la línea jerárquica hasta llegar al gobernador de la provincia, o en su caso a la autoridad superior del organismo o entidad de que se trate, cuya decisión causará estado. Cuando hablamos de las decisiones que causa estado, nos estamos refiriendo ya a la última decisión. Es decir, eso ya la clase que viene, vamos a ver, vamos a distinguir distintos tipos de actos, de conceptos, para que ustedes puedan entender puntualmente los aspectos dados acá entender los artículos de la ley. Artículo 183, el recurso se presentará directamente sin necesidad de que sea concedido por el inferior y en el plazo de 10 días, y deberá ser resuelto en las diversas apelaciones en el plazo de 20 días de estar el expediente en estado. Y vamos ahora a otros recursos, no me demoro más porque ya son las -5, y tenemos que hablar del recurso de alzada. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiaron la organización administrativa que hablamos de las distintas formas de la organización administrativa? Hablamos de la centralización, hablamos de la desconcentración y hablamos de la descentralización. Es fundamental que ustedes entiendan, estudien, repasen y tengan claro qué es la descentralización y qué características tienen los entes descentralizados. ¿Y por qué yo les digo que tienen que tener en claro esto? Porque el recurso de alzada, miren, es un recurso que tiene la particularidad de que es el recurso respecto que yo voy a utilizar como administrado para impugnar, para controvertir, para cuestionar los actos administrativos de entidades descentralizadas. Entonces, pregunta de examen, porque nosotros cuando siempre vamos y preguntamos el recurso de alzada, hay una gran confusión. Contra las decisiones definitivas de la autoridad superior de las entidades descentralizadas procede un recurso de alzada ante el Poder Ejecutivo, porque acá la dinámica de la asignación de las competencias en la administración central respecto de sus órganos y de la asignación de competencias que hace la ley a un ente descentralizado, tiene una dinámica distinta. Mientras en la centralización el órgano superior, el central, ejerce el contralor con respecto de los órganos inferiores, y se da un órgano superior controla al inferior y así en un orden descendiente. Por eso es que se dice que la estructura es piramidal. Cuando nosotros hablamos de entidades descentralizadas, nosotros estamos hablando de entes que tienen y gozan de personalidad jurídica, que tienen asignada por ley una competencia determinada, específica, y que además tienen autonomía normativa, tienen su propio personal, tienen presupuesto, patrimonio propio. ¿Se acuerdan de esta distinción? Es decir, que cuando nosotros, estas entidades, estos entes descentralizados emiten un acto administrativo en el ejercicio de sus funciones,
Esos actos administrativos pueden ser cuestionados por vía de recurso. Y el recurso que vamos a utilizar es el recurso de alzada que está previsto en este artículo 184. Es un recurso que se va a presentar ante el Poder Ejecutivo, porque en realidad el Poder Ejecutivo lo que hace no es tener un control, como tiene en la administración central respecto a los órganos, sino que acá hay un poder de tutela respecto del ente descentralizado, y entonces dice, el recurso se presenta ante el Poder Ejecutivo sin necesidad de que sea concedido por la autoridad superior de la entidad descentralizada en un plazo de 10 días y desde que la decisión fuera notificada al interesado. El conocimiento, y acá es muy importante, chicos, porque esto es pregunta de examen. Miren, soy así, justo 2 minutos antes que acabe la clase les doy la pregunta del examen. Yo no sé por qué siempre se confunden en esto, y esto lo preguntamos todas las veces que hay que les toca rendir bolillas de recursos, y si no les toca, chicos, la bolilla, porque ahora ya no sacamos bolillero por esta modalidad de rendir online, digamos vía Zoom, aquellos alumnos que elijan la unidad de procedimiento administrativo o que elijan la unidad de los recursos específicos para exponer, porque han habido alumnos que lo han hecho, no pueden no saber esto. No pueden saber porque o lo dicen o lo vamos a preguntar. Y acá hay como una confusión, no queda claro, por eso les pido que adviertan y anoten artículo 186. El conocimiento de este recurso por el Poder Ejecutivo está limitado al control de legitimidad. Cuando nosotros en el examen les preguntamos cuál es el alcance del control en el recurso de alzada, es esto, que el control se va a limitar a la legitimidad, es decir, a ver si el acto cumple o no cumple con la ley, si tiene todos los elementos, si los elementos están de acuerdo con lo que la normativa establece, la ley de procedimiento administrativo establece. Ahora bien, el Poder Ejecutivo podrá revocarlo, porque si detecta una ilegitimidad, podrá revocar la ilegitimidad, dice, pero ahora no va a poder, dice, modificarla, sustituirla, sino que procederá a la devolución de las actuaciones para que la entidad dicte una nueva ajustada a derecho. Entonces, el Poder Ejecutivo podrá revocar por ilegitimidad la declaración, porque detecta el Ejecutivo que hay un vicio grave, grosero, según el caso. Se pueden dar tantas situaciones, pero miren lo que hace. Procede a la devolución de las actuaciones para que sea la entidad la que dicte la decisión ajustada a derecho, porque eso tiene que ver, porque los entes descentralizados tienen una autonomía que debe, normativa, que debe ser respetada, y entonces por eso el ámbito, el alcance del Contralor va a ser solamente en este aspecto. Entonces, cuando nosotros les preguntamos el alcance del Contralor en el recurso de alzada, ¿es amplio o es restringido? Es restringido porque el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, solamente puede hacer un control de la legitimidad. Bien. La interposición de los recursos en los plazos previstos por la norma. Y ya terminamos. Voy a dejar acá, para no adentrarme en el tema de denuncia de ilegitimidad, porque necesitamos por lo menos 10-15 minutos. Voy a empezar con este tema, voy a hacer un breve repaso, voy a empezar con este tema para que ustedes tengan presente en la próxima clase. Lo importante hasta ahora es que ustedes, hasta este momento, hemos analizado las diferencias entre recursos, entre reclamaciones y denuncias,
Hemos dejado ya planteado que una simple denuncia no es lo mismo que la denuncia de ilegitimidad, que ya la vamos a ver y la vamos a analizar. Los que quieran adentrarse a este estudio pueden analizar el artículo 156 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la provincia, y hemos analizado la vía recursiva en el ámbito provincial. El próximo miércoles vamos a terminar esto y vamos a trabajar con la vía recursiva en el ámbito nacional, con todos los aspectos importantes que tenemos que tener. También lo vamos a trabajar con un PowerPoint, y después vamos a trabajar hacia el final con un multiple choice, para que ustedes hagan. Va a ser rápido, va a ser sencillo, pero ese multiple choice va a tener, les va a dar van a poder detectar aquellas cosas que deben estudiar con mayor precisión para no cometer errores. Acá, esta bolilla tiene terminología muy precisa, muy específica. Lean la ley, resuman, escriban, háganse afiches. Es importante, fundamental, estas dos bolillas. Así que bueno, yo los espero el miércoles. Vamos a terminar con denuncia de ilegitimidad y vamos a empezar con el régimen de la nación. Les agradezco, chicos, y bueno, no les quito más tiempo porque ya son las 6:04. Les agradezco mucho la atención, chicos, y que hayan venido a clase. Nos vemos el miércoles, ¿sí? Gracias, profe. Chao, mi querido. Chao.